Bueno, pues estamos grabando ya y este sería el guión de lo que vamos a ver esta primera semana, que es un poquito, pues, cómo es la materia y luego ya, pues, las leyes que dieron, digamos, paso a la teoría atómica de Dalton y un poco a lo que sabemos en la actualidad. Y cosa que te comentaba, muy importante, el concepto de mol y la ecuación de estado de los gases, ¿vale? Bien, aquí creo que no tendrías demasiada dificultad con la teoría cinético-molecular. Mm, Coméntame cuando quieras, me paras, Andrea, ¿vale? Sí, sí, ¿Eh? tranquila, es fácil. Esto lo hemos dado creo que todos los años desde que llevo en la Pues ESO. vale, pues si quieres lo pasamos, ¿eh? Un Vale. poco tener la idea esta, porque vamos a trabajar con las leyes de los gases, ¿no? De que el gas son partículas que están en continuo movimiento, muy separadas unas de otras, ¿vale? En realidad, esto lo sabemos después de las leyes de los gases que vamos a estudiar hoy en el tema, pero bueno, lo he puesto aquí al principio, pues por tener una idea global. Estados físicos podríamos pasar, ¿eh? Y bueno, importante de la teoría cinético-molecular, diferenciar lo que son propiedades del gas de lo que son propiedades de las moléculas, ¿vale? Eh, digamos que las propiedades del gas sería, bueno, la cantidad de gas, que estaría relacionada con el número de moléculas, la temperatura del gas, que estaría relacionada con la velocidad media de las moléculas, la presión que ejerce un gas, que estaría relacionada con el número de choques que las moléculas bueno, que chocan con las paredes del recipiente, y luego el volumen está relacionado con la distancia que hay entre las moléculas, ¿vale? A mayor distancia, mayor volumen. Decimos siempre que el volumen de los gases es engañoso porque volúmenes iguales pueden contener una gran cantidad, cantidades muy diferentes de, de gas. Pensar en un spray lleno, un spray vacío, ¿vale? El gas ocupa el mismo volumen, en cambio hay cantidades diferentes, ¿vale? Y también ocurre al revés, ¿vale? Nosotros, si tenemos un recipiente que puede cambiar de volumen y tenemos un gas encerrado dentro, por ejemplo, una jeringuilla, y lo encerramos dentro, podemos cambiar el volumen del gas, sin cambio, si está cerrado, tiene siempre la misma cantidad de gas. Eso es importante. Bueno, O sea, la temperatura varía según se mueven las partículas. la temperatura, la temperatura, digamos, es la propiedad del gas, Mm, ¿vale? Propiedades del gas son cantidad de materia, temperatura, presión y volumen. Y cada una de esas propiedades estaría relacionada con una propiedad de las moléculas, ¿vale? Vale. Las moléculas no tienen temperatura, las moléculas no están ni calientes ni frías, las moléculas van más rápido o más lentas, Contra más ¿vale? rápido, más calor. Mayor, mayor temperatura, sí señora, ¿vale? Ok. Muy bien. Yo no sé si estoy grabándome yo personalmente, pero a ver. Bien, Y, bueno. y claro, y contra más haga pequeño el cacharro, pegan más golpe las partículas en las paredes, entonces hay mayor presión. Exactamente. A menor Vale, volumen, mayor presión. Que eso lo vamos a ver por ejemplo, eso sería la ley de Boyle. vale. ¿Vale? Si quieres, ¿quieres que nos vayamos directamente a los gases Lo que o no? quieras. No. Vamos por orden porque si no, luego igual. Bueno, lo de la clasificación de la materia, mezcla homogénea, mezcla heterogénea. Mezcla es que tengo varias sustancias. Si solo tengo una sustancia, llamamos sustancia pura, se va a diferenciar porque va a tener unas propiedades características, es decir, la temperatura de fusión y ebullición serán fijas, la densidad, ¿vale? En las mezclas, en función de la proporción que yo tenga de las sustancias, voy a tener una temperatura de fusión, bueno, la composición es variable, claro, voy a tener propiedades que no son fijas, mientras que cuando tengo una única sustancia, esas propiedades son fijas, ¿vale?
Además, se nota, por ejemplo, si tú hierves agua, cuando está hirviendo el agua, la temperatura se mantiene constante. Mientras que cuando estás hirviendo agua con otras cosas que tienen, la temperatura varía ligeramente, la temperatura de ebullición. Es una forma también de diferenciar una mezcla heterogénea, una mezcla de una sustancia pura. Bueno, la sustancia pura estarían formadas por elementos, ¿vale? Yo en el libro diferencio entre elemento y sustancia simple. Elemento sería cada una de las clases de átomos, ¿vale? Esos átomos se unen y luego en realidad lo que aparece en las propiedades físicas que aparecen en la tabla periódica se refiere a la sustancia ya, a la materia, ¿vale? El oro que es sólido, el oro estaría, el oxígeno que es gaseoso, ¿vale? Eso ya es la sustancia simple. Y me gusta diferenciarlo, pues, porque, por ejemplo, del oxígeno yo puedo tener el oxígeno o puedo también tener el ozono, ¿vale? Pero bueno, para mí elemento es cada una de las clases de átomos. Sustancia simple sería la sustancia que se forma cuando se unen todos átomos que son iguales. Y luego el compuesto, pues, estaría formado por elementos diferentes, ¿vale? No hay que confundir lo que es una mezcla donde tengo moléculas diferentes, voy a tener moléculas diferentes, con un compuesto, ¿vale? En el compuesto todas las moléculas son iguales. Lo que pasa que los átomos que forman esa molécula sí que son distintos, ¿vale? Sería un poco también la diferencia. Bueno, aquí tienes la clasificación con los diferentes ejemplos y bueno. Leyes ponderales de la química. Tendríamos la ley de conservación de la masa. En cualquier reacción química la masa se conserva, o lo que es lo mismo, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. ¿De acuerdo? Y bueno, desde que en su época sí que fue un gran cambio, porque claro, no desconocían la existencia de los gases y por tanto pues no lo tenían en cuenta el peso de esos gases en las reacciones. Aquí tienes pues un ejemplo, ¿no? Cómo, bueno, pues siempre se va a conservar la misma masa antes y después de la reacción. Otra muy importante es la ley de las proporciones definidas, ¿vale? Aquí lo que me va a decir es que cuando dos sustancias reaccionan, lo van a hacer siempre en la misma proporción, ¿vale? Cuando dos elementos se unen para formar un compuesto, van a guardar siempre la misma relación de masas, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso del agua, ¿vale? Pues 4 gramos de hidrógeno reaccionarán con 32 gramos de oxígeno, ¿vale? Si yo en vez de poner 4 pongo 8 de hidrógeno, necesitaré el doble de oxígeno, ¿vale? Necesitaré el doble de oxígeno y evidentemente me va a dar el doble de agua, ¿vale? Esto me permite, bueno, si yo necesito una determinada cantidad de un producto, pues así sé qué cantidad tendré que poner de cada uno de los reactivos, ¿vale? Fíjate que O sea, sí, que con cada gramo de hidrógeno reaccionan 8 de oxígeno. Esa sí, sería esa sería la su proporción. proporción. ¿Y qué pasa Vale, si vale. yo no pongo esa proporción, como aquí o como aquí? ¿Vale? ¿Vale? Si yo no pongo esa proporción, fíjate que aquí sigo poniendo 8 gramos, pero pongo más oxígeno. ¿Qué pasa? Que yo puedo poner todo el oxígeno que quiera, pero reaccionará con la parte que le toca. Es decir, esos 8 gramos de hidrógeno siempre reaccionarán con los 64 de oxígeno. Si pongo más, pues lo que va a pasar es que ese oxígeno se quedará sin reaccionar, que es lo que hemos puesto aquí, ¿vale? Seguiríamos obteniendo 72 gramos de agua y quedaría un exceso de oxígeno sin reaccionar, ¿de acuerdo? Esto Vale, es pero muy... donde pone 10 gramos más 26 gramos de oxígeno, ahí sí Pues que aquí no ahí reaccionaría, reaccionarían 2 gramos. pues a ver, aquí sería 8, no, los 10 gramos, O sea, sí, pero eh, me hay refiero, que 2 gramos de hidrógeno sí que reaccionarían con 16 de oxígeno.
Sí, bueno, hay que hacer la proporción, ¿vale? Vale, Hemos dicho que 1 gramo reacciona con 8, claro, 10 reaccionarían con 80, ¿no? Hemos vale, dicho que 1 gramo de oxígeno reaccionaba con 8 de, perdón, 1 gramo de hidrógeno reacciona con 8 de oxígeno, sí, ¿vale? 10 reaccionarían con con 80. 80. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Que me falta, en este caso, me falta oxígeno, ¿vale? Entonces, teníamos que hacer la proporción al revés, ¿vale? Sí, pero Eh, lo que quiero preguntar es que sí que me saldrían gramos de agua, aunque me sobraría tanto hidrógeno como oxígeno porque no no, reaccionaría. no, no, no sobraría, los dos no sobran. Sobra solo uno. Eso es lo que llamamos, que es muy importante luego cuando estudiemos, no recuerdo qué tema es ahora, el tema de reacciones químicas es muy importante, es lo que se llama reactivo limitante, ¿vale? En este caso, aquí el reactivo limitante es el hidrógeno, ¿vale? Esto va a reaccionar hasta que se acaba el hidrógeno, ¿eh? En este caso, reaccionarían los 26 gramos de de oxígeno, ¿vale? Y sobraría 10 de, o sea, no sé lo que sobraría. Espera que encuentre la calculadora Lo y he lo hecho y son calculamos. 3,25. Vale, Solo, pues, solo reaccionarían 3,25 gramos de hidrógeno. vale, pues esa sería, es decir, con los 26 gramos reaccionarían los 3,25, me sobrarían hasta 10, pues, Hidrógeno. ¿vale? Y Vale, entonces obtendría 26 más 3,25, obtendría, que serían 29,25 de vale, agua, vale. O ¿vale? sea, ¿De acuerdo? claro, es que yo viendo cantidades redondas, yo digo, entonces también me sobraría hidrógeno, pero no, los decimales también reaccionan entre ellos. Sí, los decimales también cuentan, también existen, como Teruel. Vale, o sea, siempre que haya estas proporciones, uno siempre lo tengo que agotar. Sí, Y sí, entonces siempre me quedará en exceso una de las dos cantidades del reactivo. exactamente. ¿Vale? Vale, vale, De momento nos quedamos con eso. vale, vale. Bien. Bueno, pues estas leyes son las que llevaron a Dalton a enunciar su teoría atómica. En el libro tienes la ley de las proporciones múltiples, ¿vale? Lo que pasa es que esa fue enunciada por el mismo Dalton y bueno, lo que dicen es que él ya tenía en idea esta teoría y de hecho descartó, hizo un poco de trampa, ¿eh? Descartó los experimentos que no le salían bien. Con lo cual, bueno, las dos importantes son estas, ¿vale? En el libro tenéis también la de las proporciones múltiples. Fundamentalmente la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, ¿eh? Átomos porque serían indivisibles, ¿eh? No se pueden destruir los átomos. Átomos de un mismo elemento tienen las mismas propiedades, ¿vale? Para Dalton era la masa, ahora sabemos que es el número atómico. Y bueno, los compuestos estarían formados, Dalton lo llamó por átomos compuestos, ¿eh? Avogadro fue el que primero acuñó el término este de moléculas y lo que tenemos es que, bueno, los átomos ahí de cada elemento están siempre en una relación numérica sencilla, ¿vale? Y en las reacciones químicas, los átomos lo que pasa es que se distribuyen, ¿vale? Se rompen las moléculas de los reactivos para formar las moléculas de los productos. Entonces vemos aquí que se romperían estas dos moléculas, se formarían las moléculas, en este caso, de cloruro de hidrógeno. Tengo dos átomos de hidrógeno aquí, dos átomos de hidrógeno aquí, dos de cloro y dos de cloro. Por tanto, si los átomos siempre pesan igual, evidentemente la masa se va a conservar, ¿de acuerdo? Y además, siempre, para la ley de las proporciones definidas, vemos que siempre cuando se unen estos para formar cloruro de hidrógeno, la molécula estará formada por un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Como siempre, la molécula será así y las masas de los átomos se conservan, ¿vale? Pues si siempre hay la misma relación de masas, también siempre habrá la misma relación, perdón, si siempre hay la misma relación entre los átomos, siempre habrá la misma relación entre las masas. Hola, acaba de incorporarse. Bueno, hola, estamos viendo el tema y grabando, ¿vale? Si tienes algún inconveniente, puedes desconectar la cámara.
para que no se te vea en la grabación. Y nada, seguimos y si acaso tienes alguna duda. ¿Has visto la presentación antes de entrar? Por si Sí, quieres. hoy al final me han dado las claves para la página, la aula virtual. Vale. Lo digo porque si tienes alguna duda del inicio de la grabación, del principio, o seguimos y luego si quieres lo vemos al final. ¿Qué te parece? Seguir. ¿Vale? Bien. Bueno, pues otra de las leyes que nos encontramos es la ley de los volúmenes de combinación de Gay-Lussac, ¿vale? Bueno, lo que os comentaba en otras ocasiones es que, digamos, en la ciencia tenemos como dos clases de leyes, ¿no? Una serie de leyes que lo que hacen es que observan cómo se comporta la materia y describen ese comportamiento. Esas son las leyes ponderales, ¿vale? En las reacciones químicas la masa se conserva, en las reacciones químicas las sustancias siempre intervienen en la misma proporción. Eso no tiene discusión, es así, ¿vale? Y luego está la teoría. Las leyes teóricas o, bueno, pues eso, teoría, como sería lo de Dalton, ¿vale? Con estas lo que hacemos es interpretar o intentar explicar por qué la materia se comporta de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, según Dalton, bueno, las reacciones químicas reaccionaban átomo a átomo en una relación numérica sencilla. Si de repente Gay-Lussac encuentra que los volúmenes de los gases también reaccionan entre sí en una relación numérica sencilla, lo lógico sería pensar que, digamos, hay alguna relación entre el volumen y el número de átomos, ¿de acuerdo? Pero claro, si yo me voy a la reacción anterior, bueno, me voy a la siguiente, que lo tengo aquí, ¿vale? Un volumen de cloro. Yo esto lo traduzco porque un átomo de cloro reacciona con un átomo de hidrógeno. Lo único que me puede dar es un volumen de cloruro de hidrógeno, porque solo tengo dos átomos. ¿Cómo es posible que me dé dos volúmenes? ¿Vale? Entonces, digamos que ahí llegábamos a una contradicción. Y por eso tuvimos que reformar de alguna manera la teoría atómica de Dalton y fue Avogadro el que lo hizo, ¿vale? Y él pensó, bueno, esto de que volúmenes iguales contengan el mismo número de partículas me parece bien, ¿eh? Estaban entonces también en la discusión bueno, de la teoría, porque todo esto va un poco en global, también con la teoría cinético-molecular, que de hecho dice lo mismo, ¿vale? En esa época estaba, digamos, todo estudiando todo este comportamiento de los gases. Bien, ¿y cómo puedo explicar que luego me dé dos volúmenes? Pues pensando que las moléculas son diatómicas, ¿de acuerdo? Si yo en vez de decir que un volumen digamos, traducir volumen de cloro, en vez de decir que va a ser proporcional a los átomos de cloro, digo que va a ser proporcional a las moléculas de cloro, ¿vale? En volúmenes iguales habrá las mismas moléculas, ¿vale? De manera que en la misma proporción que estén los volúmenes estarán las moléculas. Así que si un volumen de cloro, yo diré que una molécula de cloro reacciona con una molécula de hidrógeno y ahora sí, ¿vale? Fijaros que sí que obtengo dos moléculas de cloruro de hidrógeno, ¿de acuerdo? De manera que, Entonces, bueno, sí. Paqui, lo que se dieron cuenta es que cuando reaccionan entre sí no iba solo un átomo, sino que eran dos, que era lo que ellos no sabían. Claro, en los gases, ¿vale? Lo tienes aquí un poco la relación, ¿vale? En realidad no están formados por átomos, sino que están formados por moléculas. Yo tendría, digamos, la mayoría del sistema periódico son sólidos, eso sí que consideramos que están formados por átomos unidos entre sí, ordenaditos y tal. Y luego en los gases tendríamos los gases nobles, que eso sí que están formados por átomos y no se unen con nadie, ¿vale? Pero luego tendríamos una serie de, pues eso, el hidrógeno, ¿vale? El nitrógeno, el cloro, el bromo, incluso perdón, el flúor, el cloro, incluso el bromo que es líquido y el yodo que es sólido, también están formados por moléculas diatómicas, ¿vale?
Vale, Y con vale. eso explicábamos, encajábamos de alguna manera la teoría atómica de Dalton con la ley de los volúmenes de combinación. ¿Vale? Vale, vale, ya lo he Esto, entendido. fijaros que ahora todas las reacciones que teníamos antes las podemos explicar perfectamente considerando que las moléculas son diatómicas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Y digamos que cuando llegamos a esta conclusión, lo que nos permitió la hipótesis de Avogadro es calcular las fórmulas de muchas sustancias, porque viendo cómo se combinaban los volúmenes, pues éramos capaces de averiguar cómo sería la fórmula. Es decir, imagínate que tú no sabes, es que no sé por qué aquí pone 2 moléculas, pone más cantidad, pero bueno. Fijaros que lo está poniendo todo doble. No me gusta esto, pero vamos. Si tú ves que un volumen de cloro reacciona con un volumen de hidrógeno, pues evidentemente en la molécula habrá una molécula de cloro y una molécula de hidrógeno. Si en el segundo caso una molécula de oxígeno reacciona con 2 moléculas de hidrógeno, ¿vale? Pues la proporción en la molécula también será un átomo de oxígeno por cada 2 átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo? Es decir, que esa proporción de 1 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3, te está diciendo cómo es la molécula. Si tú no sabías cómo era la composición, ¿vale? Con esto puedes averiguarlo. Bien. También nos permite, puesto que moléculas iguales, perdón, volúmenes iguales de cualquier gas contiene el mismo número de moléculas, si tú comparas el peso de diferentes gases en un mismo recipiente, pones un gas, lo pesas, pones otro gas, lo pesas, ¿vale? Pues puedes saber qué relación hay entre sus moléculas o entre sus átomos, ¿de acuerdo? Porque sabes que tienes el mismo número de partículas ahí, ¿vale? Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno. Tú estás pesando y tienes las mismas moléculas de hidrógeno y las mismas moléculas de oxígeno. Si el oxígeno, como se sabe, pesa 16 veces más, es porque el átomo de oxígeno pesa 16 veces más que el átomo de hidrógeno, ¿vale? Y a partir de ahí, de alguna manera, pesamos los átomos, Pudimos pesar los átomos. En un primer momento, como el átomo de hidrógeno es el más ligero, se consideró como unidad de masa atómica el átomo de hidrógeno y lo que pasa que, bueno, ahora ya sabéis que la unidad es la 12ª parte del átomo de carbono 12. A partir de ahí, comparando, pues puedo saber las masas atómicas de todos los elementos, ¿de acuerdo? Y bueno, hemos dicho que las sustancias están formadas por moléculas, ¿vale? Y vamos a representar esas moléculas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la fórmula, en principio, una fórmula química, ¿vale? Que lo que hacemos es indicar el número de átomos que forman la molécula, perdón, el tipo de sustancia y como aquí, por ejemplo, lo que me está diciendo esto sería el ácido sulfúrico, ¿vale? Indico los símbolos de los elementos que forman parte, hidrógeno, azufre y oxígeno, y además un subíndice indicando cuántos átomos forman parte de la molécula. ¿De acuerdo? Bien, pues hay que diferenciar entre fórmula empírica y molecular, aunque en inorgánica, en química inorgánica, casi siempre la fórmula empírica es ya la forma molecular. En orgánica, por ejemplo, no, ¿vale? Y bueno, el caso así de inorgánica más conocido es el agua oxigenada, ¿vale? La fórmula molecular del agua oxigenada es H2O2, ¿de acuerdo? Que me está indicando que está formada por hidrógeno y por oxígeno y que en realidad tengo 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. La fórmula empírica del agua oxigenada es HO, es decir, me está indicando
que tengo un hidrógeno, que por cada hidrógeno tengo un oxígeno, ¿eh? Que tengo hidrógeno, que tengo oxígeno y que por cada hidrógeno tengo un oxígeno, pero no sé si la molécula es HO o es H2O2 o es H3O3. No sé si veis la diferencia, ¿vale? Esto tiene importancia, lo veremos la semana que viene, ¿vale? Cuando queramos calcular las fórmulas moleculares, ¿vale? Hay un procedimiento en el que primero se calcula la fórmula empírica. Bueno, una vez ya tengo establecida cuál es la fórmula molecular, como sé lo que pesa cada uno de los átomos, puedo saber también lo que va a pesar la molécula entera, que es lo que definimos como masa molecular, ¿vale? La R viene de relativa, porque en realidad no lo estoy pesando, no son kilos, son unidades de masa atómica. Es una unidad que está comparando unos átomos con otros, por eso hablamos de relativa. Bueno, pues una vez, por ejemplo, yo sé que el átomo de hidrógeno pesa una unidad de masa atómica y el de oxígeno 16, sé que la molécula de agua es H2O, lo único que tengo que hacer es pues ver lo que pesa la molécula. La masa de hidrógeno la multiplico por 2 porque tengo 2 hidrógenos y la de oxígeno por 10, simplemente sumo 16 porque solo tengo uno, ¿vale? Aquí, fijaros bien que este paréntesis me está indicando que tengo 3 átomos de oxígeno y 3 átomos de hidrógeno, ¿vale? Hay que ir con cuidado ahí, pero bueno, supongo que vosotros no tendríais demasiado problema con calcular las masas moleculares. ¿Me equivoco? Una cosa para aquí, Sí. entonces el aluminio que pone, o sea, pone OH3, ¿no sería lo mismo poner O3H3? Sería lo mismo, sí, ¿vale? Lo que pasa que esto es lo que se llama un hidróxido, ¿vale? Y en realidad tengo por un lado tengo el aluminio, que está como un catión, aluminio 3 más, y por otro lado tengo el OH menos, que están juntitos, ¿vale? El oxígeno y el hidrógeno unidos y tienen una carga negativa. Y entonces lo que hacen es que el aluminio positivo se une al OH negativo, ¿vale? Por eso lo ponemos entre paréntesis y no ponemos seguido, ¿vale? Porque Vale, sí que vale, son como dos entes, aparte que se unen. ¿De acuerdo? vale. Bien. Bueno, la composición centesimal sería, pues simplemente me está diciendo cuántos gramos tengo de cada elemento si tuviera 100 gramos de compuesto, ¿vale? Eso es una composición centesimal. Para 100 gramos de compuesto, en este caso que estamos con el agua, cuántos gramos son de hidrógeno y cuántos gramos son de oxígeno, ¿de acuerdo? Y lo vemos con la fórmula, ¿vale? En la molécula de agua, 2 gramos corresponden al hidrógeno y 16 corresponderían al oxígeno, ¿vale? Por tanto, sería la masa de hidrógeno partido la masa de agua y por 100, es un porcentaje, un tanto por cien, la masa de oxígeno partido la masa de agua y por 100, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que este 11,1? Pues que si tuviéramos 100 gramos de agua, 11,1 gramos serían de hidrógeno y 88,9 serían de oxígeno. ¿Vale? Bien. Vamos al concepto de mol. Ya digo que esto es lo más importante y además lo que más vamos a trabajar durante toda la química, ¿vale? Ya hemos visto que en las reacciones químicas los átomos reaccionan átomo a átomo, molécula a molécula, ¿vale? Luego nosotros tenemos que establecer esas proporciones siempre entre átomo y molécula, pero claro, esos son muy pequeños. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar una unidad que sea proporcional al número de moléculas, pero que nosotros sí que podamos medir de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se eligió es, en un principio, la definición de mol fue la masa atómica o la masa molecular, pero expresada en gramos, ¿vale? En vez de expresarla en UMAS, que es una unidad muy, muy pequeñita, la vamos a expresar en una unidad mucho más grande, ¿vale? Yo suelo poner el ejemplo de que, imaginaos que quiero cargar, el pitidito este, lo siento, que quiero cargar
un barco, ¿vale? Y yo quiero, digamos, que poner paquetitos donde tenga, pues no sé, una libreta y 2 bolis. Y quiero cargar todo un barco entero, ¿vale? Si tengo que estar contando. Ahora, si yo miro lo que pesa una libreta, ¿eh? y miro lo que pesan dos bolis, yo puedo poner, en vez de poner, por ejemplo, si la libreta pesa, no sé, no tengo ni idea, 50 gramos, ¿vale? Voy a poner 5.000 toneladas, ¿vale? Si pesa 50 gramos, pongo, digamos, en la misma proporción, 50.000 toneladas, ¿vale? Y si el boli pesa 1 gramo, pues voy a poner esa misma proporción, ¿vale? Y entonces sé que tengo la relación, digamos, va a ser la misma. Estoy mirando estoy cogiendo en gramos, lo estoy transformando en toneladas o en millones de toneladas, pero siempre que guarde la misma proporción, voy a tener por cada libreta 2 bolis, ¿de acuerdo? Pues lo mismo ocurre aquí, ¿de acuerdo? Y yo en vez de coger 2 gramos de hidrógeno, que serían la molécula de 2 sumas, es lo que pesa una molécula de hidrógeno, pues voy a decir que un mol son 2 gramos de hidrógeno, ¿vale? La molécula de oxígeno pesa 32 gramos, porque son 2 oxígenos, ¿vale? Pues yo voy perdón, pesan 32 UMAS, yo voy a coger 32 gramos de oxígeno, ¿vale? Estoy segura ahí que voy a tener la misma cantidad de hidrógeno que de oxígeno, porque he cogido la misma proporción, ¿de acuerdo? Esa cantidad en un principio no se sabía, pero ahora sí que se sabe que es el número de Avogadro, ¿vale? El número de Avogadro de partículas. De manera que la definición actual de mol es esta, es la cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de partículas, 6,02 por 10 a la 23 partículas, ¿vale? Además, ya eso nos permite no solo hablar de moles de átomos y moles de moléculas, sino también de moles de electrones, de moles de iones, incluso podríamos hablar, yo qué sé, de moles de libretas, de cualquier cantidad. Un mol es la cantidad de materia que contiene 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, ¿vale? Un mol de hierro tendrá 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de hierro, ¿vale? Y pesará 55,8 gramos, porque es lo que corresponde a esa masa atómica expresada en gramos. ¿De acuerdo? Hay que ir con cuidado con el oxígeno, con los diatómicos, diferenciar cuando estoy hablando de un mol de moléculas o estoy hablando de un mol de átomos. ¿De acuerdo? Claro, cuando yo hablo del oxígeno que respiro, está formado por moléculas de oxígeno y por tanto hablaría de moles de oxígeno, ¿vale? Pero puede ser que yo esté hablando del oxígeno que forma parte, por ejemplo, del hidrógeno, que forma parte del ácido sulfúrico, y ahí estaría hablando de moles de átomos. Un mol de átomos de oxígeno son 16 gramos, un mol de moléculas de oxígeno son 32. Hay que ir con cuidado ahí. Bien. La masa molar sería la masa de un mol, de manera que si una molécula de agua pesa 18 UMAS, un mol de agua pesará 18 gramos. Esa sería la masa molar, ¿de acuerdo? Bien. Lo siguiente que nos viene es, a ver, si yo tengo una determinada masa, ¿cuántos moles tengo? ¿Vale? Para ver en qué relación en qué proporción se va a relacionar pues, con otros elementos. Hemos dicho que se van a relacionar molécula a molécula y en este caso ahora mol a mol, ¿vale? Entonces, ¿cómo pasamos de gramos a moles? Bueno, pues simplemente podemos hacer esta fórmula, ¿vale? El mol, que se representa por N, sería igual a la masa de la sustancia partido la masa molecular. A mí me gusta mucho más utilizar factores de conversión, ¿de acuerdo? Lo vimos la semana pasada
digamos que se trata de transformar, cambiar, yo tengo gramos y quiero pasar a moles, ¿de acuerdo? Lo que necesito saber es qué relación hay entre ellos. Un mol de la sustancia, ¿cuántos gramos son? ¿Vale? En este ejemplo me están diciendo que cuántos moles son 125 gramos de azúcar, ¿vale? Lo primero que necesito es saber la fórmula de la sustancia y con la fórmula averiguar la masa molecular, ¿vale? La masa molecular o la masa molar, porque me va a dar igual. La verdad es que lo vamos a tratar indistintamente, ¿vale? Yo voy sumando las masas atómicas de todos los elementos, lo que obtendría sería la masa molecular, que serían 342 UMAS, pero también son 342 gramos por mol. Es decir, si una molécula pesa 342 UMAS, unidades de masa atómica, un mol de esa sustancia pesará 342 gramos. Y esa es la relación, ¿vale? Ese es el factor de conversión que yo voy a utilizar. Si lo que quiero es pasar de gramos a moles, como en este caso, ¿qué va a pasar? Que los 342 los voy a poner abajo, ¿vale? Para que gramos con gramos se me vaya y arriba me quede mol, ¿de acuerdo? Dividiré 125 por 342. Fijaros que al final es lo mismo que con la fórmula, ¿vale? Y aquí casi que escribimos más, ¿vale? Bueno, a mí me gusta porque muchas veces no nos acordamos bien de la fórmula o despejamos mal. Entonces, como en el factor de conversión nos estamos fijando siempre en las unidades, hay que poner siempre las unidades. Claro, si lo pones al revés, el gramo no se te va, te queda gramo al cuadrado, con lo cual te estás dando cuenta que lo estás haciendo mal, ¿vale? En todo caso, es indistinto, vosotros si os gusta más la fórmula. Eso sí, si vais a utilizar la fórmula, siempre primero con letras y luego con números, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Bueno, vamos a ver rápidamente las leyes de los gases, porque tengo otra clase ahora después. Estaría relacionado también con la teoría cinético-molecular. La primera ley de Boyle lo que me dice es que si yo tengo para la misma cantidad de gas y a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales, ¿vale? Eso se representa de esta manera. Se representa también diciendo que presión por volumen son constantes, ¿vale? Si la presión aumenta, el volumen tiene que disminuir, ¿de acuerdo? Y eso es lógico lo que decíamos, ¿vale? Si disminuyó el volumen, ¿qué pasa? Que las moléculas se acercan más. Al acercarse más, chocan más con las paredes, ¿de acuerdo? En la ley de Gay-Lussac, la primera, aquí lo que mantenemos es constante la cantidad de gas y constante la presión. Y lo que hacemos es aumentar la temperatura, ¿vale? Esta es un poquito más difícil de... Bueno, lo que va a ocurrir es que al aumentar la temperatura, las moléculas irán más rápido, ¿vale? Y chocarán más contra las paredes. Lo que pasa es que es un recipiente que puede cambiar, es lo que llamamos un recipiente flexible. Entonces, en realidad lo que va a ocurrir es que como ese émbolo que tengo aquí se puede mover, al chocar más las moléculas van haciendo que ese émbolo se mueva. Y al final lo que ocurre es que realmente la presión no cambia, se mantiene la misma presión que antes, pero lo que ha cambiado es el volumen, ¿vale? Eso sería un poco la explicación de esta ley. Al final, lo importante, que volumen y temperatura son directamente proporcionales, ¿vale? Matemáticamente lo expresamos así. Si aumenta el volumen, también, o si aumenta la presión, tiene que aumentar el volumen para que el cociente de los dos se mantenga constante, ¿de acuerdo? Aquí, Sí. pero cuando aumentas volumen es que estás añadiendo más cantidad. No. Aquí tengo la misma cantidad. En estas tres primeras leyes, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la primera ley de Gay-Lussac y la segunda ley de Gay-Lussac, estoy teniendo siempre la misma cantidad de gas, ¿vale? Siempre la misma cantidad. En la de los volúmenes de combinación que vimos en la hipótesis de Avogadro, ahí sí que cambiamos la cantidad de gas y ahora lo mezclaremos todo.
Verás, Pero, cuando lo juntamos todo. Sí, como habías dicho que la temperatura era la velocidad que llevaban las claro. partículas. Al aumentar la temperatura aumenta la velocidad, ¿vale? En Ujú. esta ley, ¿vale? Al aumentar la velocidad, si van más rápido, ¿qué va a pasar? Que chocan más. Habría un aumento de presión, que es la segunda ley, que es lo que ocurre Vale, aquí, vale. ¿vale? A mí es que casi me gusta más explicar primero la segunda. Aumento la Vale. temperatura, ¿vale? Y yo tengo un recipiente rígido, ¿vale? De volumen constante, que no puede aumentar el volumen. Entonces, ¿qué pasa? Que al aumentar la temperatura van más rápido, chocan más y por tanto aumenta la presión. O sea que temperatura y presión son directamente proporcionales. Pero ¿qué ocurre si el recipiente, que me he ido aquí, qué ocurre si el recipiente no es un volumen fijo, sino que tiene un émbolo, ¿vale? O es un recipiente flexible, un globo, por ejemplo. Nosotros lo que hacíamos era echar un globo y luego meterlo y calentarlo. Y entonces vemos cómo va aumentando de volumen. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque digamos que pasa un poquito lo mismo, al aumentar la temperatura van más rápido las moléculas, chocan más con el recipiente, ¿vale? Si el recipiente es fijo, aumenta la presión, evidentemente, pero si el recipiente se puede hacer más grande, entonces lo que vemos es que efectivamente aumenta el volumen, ¿vale? Hay un aumento de Vale, volumen. vale. ¿Qué pasa con las moléculas que están más lejos unas de otras? Es decir, acuérdate de la relación que había entre volumen, ¿eh? Si aumenta el volumen, ahora las moléculas estarán más separadas unas de las otras, pero la cantidad de moléculas son las mismas, ¿vale? Ok. Bien, esas tres leyes. Bueno, una conclusión muy importante de esta ley es que cuando nosotros representamos el volumen frente a la temperatura, ¿vale? Nos sale una recta con una determinada inclinación. Si prolongamos esa recta hacia temperaturas cada vez más pequeñas, vemos que hay un momento en el que el volumen se haría cero, ¿vale? Cuando yo represento el volumen frente a la temperatura. Claro, volumen cero o volumen negativo no puede existir y eso me marca que hay una temperatura El cero mínima. absoluto. Muy bien, ¿vale? Pues ese cero absoluto se dieron cuenta de que existía a partir de esta ley, de la primera ley de Gay-Lussac, que relaciona volumen con temperatura. Y a partir de ahí hablamos de la escala Kelvin, que en vez de empezar, digamos, el cero, en vez de tenerlo en la temperatura de fusión del agua, lo tiene en, digamos, el valor más bajo de temperatura que puede existir, que es el cero absoluto, ¿vale? Estas tres leyes, la ley de Boyle y las dos leyes de Gay-Lussac, se reúnen en esta. Fijaros que si yo mantengo el volumen constante, tengo la segunda ley de Gay-Lussac. Si mantengo la presión constante, tengo la primera. Y si mantengo la temperatura constante, tengo la ley de Boyle. ¿Vale? Es lo que por eso se llama ecuación general, ¿vale? Porque en una ecuación reúno las tres leyes. Pero en este caso, todo el rato estoy con la misma cantidad de gas, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, creo que no vale la pena ni, ya lo veis vosotros. Los problemas de este estilo me van a dar, de las 6 variables, me van a dar 5 para que averigüe la que hace 6. Se trata de despejar y ya está, no tiene demasiada sustancia, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando yo esta ley general la uno con la de los volúmenes de combinación, con la hipótesis de Avogadro, ¿vale? Cuando además añado que el volumen del gas es proporcional a la cantidad de gas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que he hecho aquí, ¿vale? Esto sería la ecuación general, digo que es una constante, pero es que esta constante a su vez también es directamente proporcional a la cantidad de gas, ¿vale? Y me aparece esta ley, que seguro que conoceréis, que es la ecuación de estado de los gases ideales, ¿de acuerdo? Ecuación de estado de los gases ideales. Y la constante de proporcionalidad, ¿vale? Esa R es como la constante universal de los gases, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a utilizar este valor 0,082 porque siempre aquí vamos a poner la presión en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin. Fijaros que
Según esto, el volumen es inversamente proporcional a la presión, directamente proporcional al número de moles y directamente proporcional a la temperatura. ¿De acuerdo? O sea, N ahí es número de moles, ¿no? N es el número de moles, siempre. ¿Vale? ¿De acuerdo? De manera que, bueno, pues yo puedo, sabiendo el volumen, averiguar cuántos moles hay, ¿vale? Evidentemente tengo que saber la presión y la temperatura, pero bueno, si me dicen, a ver, 80 litros de hidrógeno medidos a una atmósfera y 20 grados centígrados, ¿vale? Pues yo puedo saber ahí cuántos moles hay. Y al revés, si me dicen 5 moles de hidrógeno medidos a esta presión y a esta temperatura, ¿eso qué volumen? Es decir, me permite relacionar perfectamente las dos magnitudes, ¿vale? Y bueno, aquí tendríamos pues algunas aplicaciones de esta ley. Por ejemplo, me permite conocer la masa molecular de un gas. Es decir, si yo soy capaz de encerrar en un recipiente una determinada cantidad, pesaría la masa, la temperatura, la presión y el volumen y sería capaz de averiguar la masa molecular. Lo que he hecho ha sido la definición de mol, que es masa partido por masa molecular, meterla ahí, ahí en la fórmula de la ecuación de estado, ¿vale? Junto las dos fórmulas y despejo la masa molecular. Pues es muy habitual, ¿vale? Que a lo mejor pues problemas, sobre todo la semana que viene los veremos, en los que pues eso me dicen esta cantidad de gas, medida esta temperatura y tal, ocupa un volumen determinado y entonces a partir de ahí yo puedo calcular la masa molecular del compuesto, ¿de acuerdo? Me pueden dar la masa o a veces también me dan la densidad, porque si os dais cuenta, la masa partido por el volumen, eso es densidad. Entonces a veces me dan la densidad del gas, ¿de acuerdo? Y puedo relacionar la densidad con la masa molecular o al revés. A veces me dan la densidad para que calcule la masa molecular, otras veces me dan la masa para que calcule la densidad. Y también muchas veces lo que hacen es que para averiguar la masa molecular de una sustancia me dan la relación de densidades que hay con otra conocida. Por ejemplo, yo quiero saber la masa molecular del butano, ¿vale? Bueno, pues me dicen que, ahora no me acuerdo exactamente, que a lo mejor es no sé cuántas veces la masa molecular del hidrógeno. En la misma proporción en la que estén las densidades, ¿vale? De esos gases estarán sus masas moleculares. Es decir, que si un gas es 8 veces más denso que el hidrógeno, su masa molecular será 8 veces también mayor que la del hidrógeno. ¿De acuerdo? Y otra de las cositas que tenemos es lo que llamamos el volumen molar. Eso lo hacíamos mucho. Decidimos por convenio definir unas condiciones normales, que eran una atmósfera de presión y 0 grados centígrados, 273 kelvins, ¿vale? Y dijimos, bueno, si ponemos esas condiciones, calculamos el volumen de un mol, ¿vale? Vemos que cuando nosotros ponemos estas condiciones en la ecuación de estado, un mol de compuesto ocupa 22,4 litros, ¿vale? Y eso lo hemos utilizado mucho porque era muy rápido averiguar el volumen de un gas, ¿vale? Conocido el número de moles, pues multiplica, si decíamos, calcula el volumen en condiciones normales. En vez de aplicar toda la fórmula donde tenemos que poner 0,082, 273 tal, lo que hacíamos es que multiplicábamos por 22,4, ¿vale? Estas condiciones normales las han cambiado últimamente y ahora, bueno, llaman estándar y además la presión en vez de medirse en atmósfera se mide en bar. Un bar son 100.000 pascales, supongo que lo han elegido porque es número redondo, pascal es la unidad internacional, un bar son 100.000 pascales, una atmósfera son 101.300 pascales, casi que no hay mucha diferencia, ¿vale? Si en vez de poner una atmósfera aquí ponemos un bar, me da un volumen de 22,7, o sea que tampoco hay mucha diferencia, pero eso sí que va a llevar a confusión, ¿vale? Con lo cual, en selectividad, seguro, si la hacéis el año que viene, que no os van a nombrar para nada condiciones normales.
Pero eso no deja que si tú sabes que el gas está a una atmósfera y 0 grados centígrados, tú puedas utilizar el 22,4. Ya no le vamos a llamar condiciones normales, pero un mol de cualquier gas a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión sigue ocupando 22,4, con lo cual estos problemas de aquí, este problema, ahí estoy, este problema lo puedes seguir haciendo, ¿vale? Fijaros que aquí estoy relacionando, por un lado, la masa con el volumen, ¿vale? Con la masa lo que tengo que hacer es calcular los moles y con los moles calcular el volumen, ¿vale? Por un lado tengo la relación entre masa y moles, por otro lado tengo la relación entre moles y volumen. El problema puede ser como este o puede ser al revés. Me dan el volumen y en cuánto pesa, ¿vale? Pero siempre tendría ahí dos proporciones porque son 2 pasos. Siempre tengo que pasar por el volumen, ¿vale? Lo primero que hago es averiguar cuánto pesa un mol de amoníaco para saber cuántos moles de amoníaco tengo, ¿eh? Fijaros, el factor de conversión lo tenéis claro más o menos, ¿eh? Como no quiero gramos, sé que un mol son 17 gramos, los 17 gramos de amoníaco los voy a poner abajo para que gramo con gramo se me vaya, ¿vale? Con lo cual, 130 dividido entre 17, eso me dice cuántos moles son. Como por otro lado sé que un mol ocupa 22,4 litros, pues el mol lo pongo abajo aquí para que se me vaya con este mol y el 22,4 lo pongo arriba, ¿vale? Bueno, pues esto sería todo. Lo siento, pero no vamos a poder hacer dudas porque es que ahora a la 1 tengo otra tutoría. En todo caso, bueno, por correo, en el foro, cuando miráis el vídeo tranquilamente y cualquier duda que os surja, pues me avisáis, ¿vale? Voy a dejar de grabar y voy Vale, a dejar de compartir. acuérdate que si la semana que viene no tengo aún acceso, mandarme los enlaces de las sesiones. Vale, Espero tú si tenerlo, acaso, pero y yo también espero que lo tengas. En cuanto, si tienes el acceso, me avisas y si no, ya sé que te lo tengo que mandar. vale. Bueno, Vale. espero acordarme. No, de Bien, todas formas, si el viernes no tengo acceso, dudo que sábado y domingo me matriculen, así que el sábado, para el lunes, claro, claro, claro. el sábado yo te digo, oye, Paqui, que no lo tengo, y tú me lo mandas y ya está. Muy bien, ¿vale? ¿Vale? Bien, no sé cómo te llamas, bueno, no te aparece el nombre, PC. Sí, me llamo Hugo Arucas. Vale, Hugo. Pues nada, lo mismo, ¿eh? Cualquier duda o algo Vale. me lo dices El después. PDF que has enseñado está subido. Está en el aula, sí, sí. Vale. Está siempre, mira, espera que no estoy compartiendo pantalla y no lo ves, pero espera que te comparte pantalla. Vale, gracias. ¿Ves? Aquí estarían los enlaces que tú has cogido y Sí. esta sería la presentación, ¿vale? Vale. Y tengo este corchito para que pongáis las dudas o si queréis que explique alguna cosa concreta en la tutoría colectiva. Lo voy a mantener porque como son 2 semanas, ese corchito lo voy a mantener. La presentación lo que voy a hacer es añadir lo de la semana que viene, ¿vale? En la presentación que voy a poner estará esto mismo más lo de la semana que viene. Y mira, esta ya está la grabación de ayer, ¿de acuerdo? Y ahora en cuanto esté pondré la grabación de hoy. Vale. Podéis elegir la que queráis de los dos, ¿vale? Vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Vale. Nos vemos la próxima semana, ¿vale? Cualquier Hasta duda, luego, Paqui. correo, foro o lo que queráis, ¿vale? Vale, Hasta luego. Adiós. adiós.